Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Tenemos un continente, Europa. Tenemos una estación del año, invierno. Y tenemos frío en invierno. Y tenemos un problema, la energía. Sin embargo, parece ser que este invierno tampoco habrá blackout. Y todo porque utilizaremos la energía vintage, la energía de moda. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues así es el segundo invierno que entramos con este conflicto y se escuchaba el año pasado esos miedos respecto al blackout, ese apagón que podría venir porque la energía rusa, si no tenemos el gas ruso, ¿qué puede pasar en la Unión Europea? Y se tenía miedo con ese apagón. Al final llegamos a un nuevo invierno y ahora tenemos, cuando digo tenemos me refiero a la Unión Europea, tenemos un secretito para no tener apagón tampoco este invierno. Y ese secretito es utilizar una energía vintage que ahora está de moda. Y es nuestro amigo el carbón. Sí, solo hay que echar un vistazo al histórico para ver cómo Europa se empezaba a descarbonizar. Marcó un programa de descarbonización donde el carbón se iba a ir abandonando. Las centrales de carbón se iban a ir cerrando porque ya no procedía. Era una energía obsoleta, una energía muy contaminante y había que descarbonizarse. Así son las cosas. Bueno, pues cuando estábamos en ello, cuando estábamos llegando a esa descarbonización, bajando los números de quema de carbón y subiendo esos números de energía renovable, entonces entramos en el conflicto. Y el conflicto, pues claro, en invierno hace frío y hay que quemar algo, ¿no? Así que el gas parece ser que por otra parte estaba complicado. Tampoco sé muy bien por qué, no me preguntes por qué el gas es tan complicado, porque si resulta que lo tenemos en un principio de Argelia que nos llega por un tubo, y de la noche a la mañana que si ya no lo cojo del tubo, que si ahora lo cojo de buques gaseros que vienen de Estados Unidos al triple de precio. Pues no sé, a mí no me preguntes por qué se hacen estas cosas. En un mundo donde lo que impera es el negocio y donde la energía es negocio. Pues al final esas tenemos. Tenemos un conflicto, tenemos problemas para adquirir ese gas ruso, sobre todo porque más bien se le trata de asfixiar, digamos, ¿no? Pero a veces parece un poco ridículo también esto desde el momento en que es como si alguien de 40 kilos pues quiere hacer una estrangulación a alguien de 80 o algo parecido. O lo que es lo mismo, ¿cómo vas a estrangular energéticamente a quien tiene la energía? O lo que es lo mismo, en ese intento de estrangulación lo que ocurrió fue que el rublo salió fortalecido. Pero no vamos a entrar en estas porque nunca he querido hacer contenido, en fin, de ese tipo. Lo que pasa es que, bueno, he visto hoy la noticia y, bueno, es una noticia de cara a la Navidad, digamos que da que pensar, ¿no? Una noticia que da que pensar cómo hacemos el histórico y llegamos a todo esto, ¿no? A todo este absurdo, que a fin de cuentas parece absurdo. Ya, pero es que se debe a un conflicto y nadie sabe. Cuando estas cosas ocurren, pues sencillamente hay que improvisar. Sí, obviamente, ocurre un conflicto y te tienes que adaptar. Y en esa adaptación, pues si hay que dar marcha atrás y volver al carbón, pues se vuelve al carbón. Pero ¿hasta qué punto el conflicto ha surgido de una forma espontánea? ¿Hasta qué punto depende de una persona que se ha vuelto loca, ha perdido los papeles y ha dicho quiero conquistar el mundo? Y entonces ha empezado por su vecino y si no lo paras acaba conquistando hasta las Islas Cíes, que están por ahí por Galicia. No sé. La verdad es que todo puede ser, pero ocurre una cosa y es que cuando ves una versión, en este caso oficial, en la caja tonta me refiero, y esa versión te cuenta algo y la contrastas con la otra, pues ahí puedes llegar a tu criterio. Pero ¿qué ocurre cuando te cuentan una versión y es la única versión que hay? Pues hombre, yo de entrada voy a sospechar, ¿no? Porque si tengo que contrastar con una segunda versión y la otra no me la dan, o lo que me dan está tan manoseado que salta a la vista que no es la versión, pues entonces, ¿dónde está mi versión? Así que al final uno acaba dudando si realmente el conflicto ha surgido así de una forma espontánea
o realmente es que han ocurrido cosas. Y dentro de esas cosas pues tenemos ahí, qué sé yo, pues algunos que están con sus buques gaseros vendiendo al triple de lo que costaba el gas antes de todo esto. Y en definitiva están bien lejos como para tener que ser actores de primera línea a nivel de venta de todo este gas licuado. Yo ya no entiendo nada ni quiero saber, pero en cualquier caso lo que sí me parece es que solo los necios, y me refiero a la raza humana, solo los necios son capaces de vivir en un sistema de vida rodeado de energía renovable y aún así pasar escasez energética. Es cuando menos curioso, roza incluso lo cómico si no fuera por lo dramático del asunto, y desde luego, pues vamos a decir que es lo que ha surgido y es lo que tenemos. Pero es que ocurre una cosa, es que viendo ese histórico, pues llegamos a cómo ocurrió todo esto. O sea, primero intentamos descarbonizarnos, luego aparece ese conflicto espontáneo que luego nos lleva otra vez a encender esas centrales que se estaban desmantelando. Claro, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que desde el principio habíamos tenido sol, habíamos tenido viento, habíamos tenido mar, habíamos tenido geotérmica, habíamos tenido biomasa, habíamos tenido... Las energías renovables son autosuficientes en el planeta. Se lleva diciendo toda la vida, lo dijo Tesla en su día, refiriéndose a, en definitiva, a energías renovables, y ya da igual quien lo diga o quien lo deje de decir. O sea, solamente tomando un dato, y es que la energía solar nos echa encima de la Tierra en solamente una hora. Los datos cambian. Antes era 45 minutos, vamos a poner que vayamos por la hora y media me da lo mismo. Nos vuelca encima lo que viene siendo el consumo anual que hacemos. Pues quiere decirse que si tuviéramos una superficie solamente de un 10% de captación en el planeta, fíjate lo que tendríamos ya, de energía solar. A lo mejor no haría falta nada más, ni una fuente más. Pero sin embargo, ahí tenemos todas las otras que he mencionado antes, más las que no he mencionado. Así que, ¿qué es lo que estábamos haciendo? ¿En qué estábamos pensando? Que todavía no teníamos energías renovables a la altura de lo que se debería. Sí, por supuesto, sí teníamos un uso de renovable, pero muy bajo, muy insignificante. Siempre me he quejado de esto y bueno, pues parece ser que por fin vamos subiendo un poquito, pero al final pasa lo que pasa. Surge un conflicto espontáneo y nos quedamos con el culo al aire. O al final es que tiene que ser así, porque no en vano a esto se le está llamando la guerra de la energía. Y es que la energía supone uno de los grandes negocios, por no decir el más grande, que tenemos en el siglo XXI. Y es que de hecho las guerras ahora mismo, pues si no son por energía ya me contarás. Las guerras siempre son económicas, pero ahora mismo la cabeza de esa economía se podría decir que es la energía y cuando no la información, pero que por ahí está la cosa. Ahí va a estar el meollo de las guerras venideras, podríamos decir. Bueno, pues la cuestión es si esto ha sido tan espontáneo como parece o realmente hay algo más que no nos cuenta esa caja tonta y que, sin embargo, ahí está. Bueno, pues en definitiva, haciendo un repaso del histórico, dijimos eso. Dijimos que por un lado tuvimos unas centrales de carbón, luego tuvimos una descarbonización, luego un conflicto espontáneo, vamos a decir, y luego volvemos a ese carbón. Vale. Ahora el escenario nos lleva hacia la energía solar. Hace unos cuantos programas yo decía que el amigo Bill Gates pues había tenido una genial idea para, en pro de la no contaminación, el hacer una especie de neblina a base de carbonato cálcico o no sé qué puñetas, y de esta forma poner a rebotar esa radiación fotónica y entonces la atmósfera se calienta menos y claro, elevamos la temperatura del planeta y salvamos el planeta. Y decía yo, si ponemos a rebotar fotones, ¿no será que la energía solar con la que intentamos captar esos fotones también se va a ver reducida? Me encontré algún comentario que me decía, no, Miguel, porque el espectro infrarrojo no lo captan las células fotovoltaicas y esto afectaría al espectro infrarrojo. Bueno, yo creo que el segmento infrarrojo es una historia que si por un lado las células de hoy digamos que pueden ser su enemigo a la hora de que se calientan y rinden menos, sin embargo las células venideras
pues la célula de perovskita sí que va a ampliar ese espectro. Y al ampliar, pues entonces ya sí que tomamos infrarrojo y lo que haga falta. Entonces a lo mejor en esos paneles del futuro, esos de un 30 y tantos % de rendimiento, que ya serán unos rendimientos muy aceptables, pues a lo mejor esos se van a ver afectados por esa neblina si es que se llegara a hacer. Yo espero que no, y fíjate que no sé de qué va el tema, pero no me suena nada bien el andar haciendo una neblina artificial en un planeta que ocasione un rebote fotónico justo en el momento en que vamos a emplear masivamente la energía solar. ¡Qué poco me gusta! El temita de la neblina de carbonato cálcico, no sé qué puñetas era. Bueno, pues vamos a ver si al final no tendremos que comulgar con eso también. En cualquier caso, y después de todo lo que hemos repasado hoy, creo que podríamos cerrar con lo que hemos dicho antes. Solo los necios son capaces de vivir en un sistema lleno de energía, en este caso renovable, y pasar escasez energética. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.